Bendiciones, familia, nuevamente por acá. Siempre para nosotros es un gozo es poder estar aquí compartiendo con ustedes. Recordarles que nos pueden seguir a través de Valle Esperanza TV, nuestro canal de YouTube. Y hoy traemos una línea. Estuvimos hablando recientemente de los profetas. Y uno de los profetas más trascendentales en el Antiguo Testamento es Elías. Sí. Y no podemos hablar de profetas o del ministerio profético sin antes nosotros dar algunos tópicos relacionados al profeta Elías. Porque Elías creo que es uno de los profetas más trascendentales del Antiguo Testamento. Al menos para mí lo es, aunque quizás para otras personas no, pero tiene un gran peso en el llamamiento de los hombres de Dios en aquel tiempo. Entonces, queremos tratar algunos tópicos y me gustaría saber si alguna vez si usted tiene algún tema en específico que le gustaría que nosotros trabajáramos. Nos gustaría que usted nos lo escriba en nuestros comentarios, nos lo deje allí. ¿Para qué? Para nosotros tratar esa línea de temas que usted requiere. Así que no sea tímido. Cualquier tema que usted desee, que nosotros colaboremos con usted en ese sentido y ampliemos este espacio, este tema, pues lo haríamos con gran deseo. Vamos a tratar entonces el tema de hoy, Elías versus los profetas de Baal. Y un desenlace que se genera, o una controversia que se genera entre Elías y Jezabel. Antes de entrar directamente entre Elías y Jezabel, hay mucho contexto que tenemos que sopesar. Y es primero que Elías es un profeta que no tiene referencia ni de familia, ni un antes y un después, sino que entra directamente en la Biblia, en el capítulo de Reyes, capítulo 17, automáticamente en crudo con Elías. No, o sea, no hay una antesala, mira, Elías tenía familia, no tenía familia, sino que la Biblia como tal entra de manera directa al personaje de Elías. Y esto siempre me ha llamado la atención con relación a este personaje, porque cuando hablamos de Samuel, cuando hablamos de algunos profetas más, se hace una antesala. Pero cuando habla de Elías, la palabra es como específica, puntual. Es como, tú tienes que saber de Elías lo que es necesario, simplemente. Franklin, en este contexto bíblico, ¿qué tú nos puedes decir con el tema de Elías versus Jezabel? Bueno, yo creo que ampliando igual el contexto en el que hablas, o sea, el profeta Elías para mí dentro del tipo de profeta que él es único. O sea, un tipo de profeta que vive en un monte, que vive apartado totalmente, que solamente baja al pueblo a confrontar la autoridad, porque Elías no es un profeta de pueblo, para nada. Es un profeta bastante drástico. Y entonces, dada la circunstancia que nosotros sabemos que se estaba dando referente o en torno a Acab como rey de Israel, y Jezabel, su esposa, quien era hija del rey de los Sidonios, de Sidón, de allá de Sarepta precisamente. Entonces, en ese sentido, Elías tiene, vamos a decir así, una contradicción directa contra lo que Jezabel, desde un punto de vista como sacerdotisa de un grupo de profetas de acera, y de igual manera también como la regente, la que maneja los que eran los profetas también de Baal hasta cierto punto, aunque Baal es un dios del sitio de Canaán, no es propio de Sidón, pero de alguna manera también Jezabel tiene injerencia en ese sentido. Pero yo creo que el toque de Elías hacia Jezabel no es un toque directo, porque Elías como profeta no confronta a Jezabel, confronta al rey que es Acab. El problema es que Acab es manejado por Jezabel, y al él confrontar de manera directa a Acab, entonces está confrontando igualmente a Jezabel, y por ahí es donde yo entiendo que se da el conflicto con Elías y con Jezabel. Por ejemplo, y pudiéramos introducirlo viendo también tu opinión en ese sentido. Cuando Acab ve a Elías y le dice: oye, yo te he buscado por todas partes, tú eres el hombre que turbas a Israel. Y él le dice: no, tú estás equivocado. Lo que pasa es que de tu mesa comen 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, que Jezabel, tu mujer, es la que se ha encargado de alguna manera de regentearlo, y entonces en ese sentido de manejarlo. La pregunta que yo te haría de manera directa sería, Raymond, ¿consideras tú que Jezabel o que propiamente acá había cedido su autoridad a Jezabel y que ella era la que controlaba en la casa? De hecho, yo creo que él no la cedió en sí. Ella la tomó por default. Automáticamente, primero que Acab viola principios. Dios había establecido que los pueblos, que el pueblo de Israel no debía mezclarse con los demás pueblos, sino que él, como dice el capítulo de Primera de Reyes, versículo 16 y 31, dice, lo voy a leer, porque fue de gran ligereza para Acab
tomar de las hijas, ¿de quién? La hija de Ed Abal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. El 32 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes lo malo ante los ojos de Jehová para provocar a Dios. Entonces vemos que primero él rompe un principio. Acab rompe un principio de que se busca una reina, por decirlo así, o hija de un rey pagano, que era sacerdotisa de esos dioses. Sí. Automáticamente él se casa, se enlaza con esta mujer, él comienza a rendirle culto a Baal y también a buscar a provocar una imagen, provocar la adoración a la imagen de acera. Automáticamente ya está cediendo su autoridad. Sí. A Jezabel, que viene con una línea de manipulación, cuando se habla de maldad, de todas las características malas que puede tener una persona. De manipulación. Jezabel, la mamá de la mamá de la mamá. Sí, porque haciendo un paréntesis ahí, recuerda que Acera es la misma Afrodita de los egipcios. Exacto. Es la diosa que tiene que ver con la fertilidad, pero sexual. Con la sexualidad, exacto. Entonces, vemos cómo él introduce ¿qué? Un pecado sexual directamente. Claro. Automáticamente, ya acá ha sido manipulado por Jezabel. Todo el pueblo de Israel está en la misma situación. ¿Por qué? Porque la autoridad que no se ejerce, se usurpa. Claro. Ella usurpó la autoridad de Acab. Pero no solamente usurpó, sino que también entró un pecado sexual directamente al pueblo de Israel. Entonces, yo comprendo y entiendo que Jezabel tomó posesión de la autoridad que Acab no ejercía. Ok. Acab ejerció su autoridad de manera efímera, por decirlo así, dentro de un núcleo dentro del pueblo, pero dentro del palacio, la que controlaba y hacía lo que tiene que hacer es Jezabel, porque de hecho, cuando vemos la historia de Nabot, que manda a pedir la villa, él nunca cuestionó cómo ella consiguió la villa. No. Él no cuestionó esto. ¿Por qué? Porque a él le daba igual. Ella tomó su sello, mandó cartas, hizo todo habido y por haber, y él se conformó con que tuviera la villa. Sí, es correcto. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, estamos viendo a un rey que es gobernante, a un hombre que también es esposo de esta mujer, y que en vez de él tomar carta en el asunto, quizás confrontar a Elías de manera directa, como el rey que era o como el hombre que debía de ser, él va a quejársele a Jezabel como si fuese un niño cualquiera. O sea, realmente estamos viendo que Acab está siendo fue subyugado por medio, ¿verdad? Que sí, de una sacerdotisa, de una diosa que tiene que ver con la fertilidad y con las relaciones sexuales, significando esto que el hecho de haber él llegado a Jezabel a través de las relaciones sexuales, de la intimidad, entonces por medio de esa manera, Satanás tomó dominio y control de la autoridad de Acab por medio de Jezabel, y en ese sentido es que entonces nosotros vamos a ver a Elías enfrascado en una batalla campal que nosotros vemos que se da cuando Elías convoca a todos los profetas, que son 850, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Ahora bien, yo tengo esta pregunta, Raymond, que yo creo que va a interesar bastante a las personas que van a estar viendo este video, que lo van a compartir. Suscríbase también a nuestro canal y comparte este contenido que es de mucha importancia para todos. ¿Por qué de los 850 profetas, realmente Elías solamente confronta a los 450 profetas de Baal y deja tranquilo a los 400 profetas de Acera? Sí, es muy interesante eso que tú mencionas. Primero, Elías en la convocatoria, llama mucho la atención, que él manda a llamar, cuando está hablando directamente con Acab, ¿sí? Manda a convocar a los 400 profetas, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Correcto. Pero en el momento de la ejecución, para el sacrificio, exacto, él solamente convoca a los 400 profetas de Baal. Él no llama a en tela de juicio o al desenlace o a la lucha, como lo queramos poner, o al conflicto. Él no llama a los profetas de Acera para que participen de esta eventualidad, sino que son simplemente esos espectadores. Entonces, Elías no quiere confrontar directamente a Jezabel. Él quiere confrontar a Jezabel a través de la autoridad que es Acab. Pero si Acab le cedió la autoridad a Jezabel, Jezabel tenía un dominio tan grande, que más adelante vamos a ver cómo era, hasta dónde lleva el dominio de Jezabel, que Elías rehusaba directamente confrontar a Jezabel. Elías se nota
es evidente que él llama a los profetas de Baal, pero no ataca directamente a los profetas de Jezabel. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Elías no ataca directamente a los profetas de Baal? No sería A los de Jezabel. a los profetas de Jezabel. No sería necesariamente por lo que dice Santiago 5:17. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si estamos diciendo que lo que operaba detrás de Jezabel era un espíritu de qué, que tiene que ver con la sexualidad y todo ese nivel de influencia, ¿no sería que Elías, sabiendo la debilidad que tenía, no podía confrontar a Jezabel en ese sentido? Yo creo que lo que pasa con el caso de Elías es un caso particular. Ese punto de vista que tocas es bien interesante, pero yo me voy hacia otro punto, y el punto que me voy es hacia el siguiente. Elías, como profeta de Dios, era profeta de Israel, no era profeta en otra tierra. El espíritu que gobernaba en la región de Canaán era Baal, no Asera. Asera es un dios que es traído, vamos a decir así, y Jezabel, por lo tanto, también es traída. Desde el punto de vista profético, Elías, como un profeta que se sujeta, no puede confrontar de manera directa a Jezabel. Incluso cuando vemos más adelante en las escrituras, quien confronta de manera directa a Jezabel es alguien que es externo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque realmente el dominio que tenía en el contexto espiritual Elías no podía llegar hacia los profetas de Asera, que era lo que representaba a Jezabel, sino que era lo de Baal. Y esto se demuestra por lo siguiente. ¿Qué es lo que demuestran los profetas de Baal? ¿O a qué se refiere el dios Baal? Que en este caso sería Baal-Berit. Baal-Berit es el dios de la fertilidad, pero es el dios de la fertilidad en cuanto a la agricultura, el dios de la producción, el dios de la lluvia, el dios del sol en cierto modo también. Es un Dios como que involucra todo lo que tiene que ver con fertilidad. Y el dictamen que hacía 3 años y medio antes Elías había dado era que no iba a llover por su palabra, refiriéndose a que él estaba confrontando de manera directa a los dioses o a Baal propiamente y a los profetas de Baal. Por esa razón es que cuando él va al Monte Carmelo, aunque él los convoca a todos, a quienes confronta por la situación presente, es propiamente a los dioses que tenían que ver con Baal, porque realmente, en cierto modo, Elías no se quería enfrentar a Jezabel, primero porque no era su prerrogativa, segundo, tenía debilidades, y eso lo entendemos, claro que sí, y número 3, eran dioses que habían sido traídos por, vamos a decir así, la usurpación de Acab, y Acab era el único responsable de, como él lo trajo, también expulsarlo. Y por eso yo entiendo que realmente se da ese contexto tan dramático en el contexto de por qué Elías prefiere enfrentar a los profetas de Baal y no así a los profetas de Asera de manera directa. Si tú te fijas, cuando Dios llamaba a Elías, le dice: Elías, ¿dónde estás? O sea, ¿qué haces aquí? Él le dice: he tenido un vivo celo por las... Dios se lo repite 2 veces. Dios le dice: Elías, ¿qué tú haces aquí? He tenido un miedo por lo que el pueblo de Israel ha dejado tu pacto, y así sucesivamente. Dios está confrontando a Elías porque él dejó su posición saliendo corriendo. Sí, claro. Si un hombre que había matado a los 450 profetas de Baal había enfrentado directamente a Acab, ¿cómo sale corriendo a una mujer, a una simple mujer, por llamarlo así, llamada Jezabel? Pone en cuestión o deja entredicho o deja dicho la magnitud del peso, la responsabilidad de lo difícil que era esta mujer para tratarla directamente y confrontarla. Sí. Porque directamente él no pudo confrontarla. Y vemos que Dios unge a Asael, unge a Jehú y unge también a Eliseo para poder confrontar. Tiene que ungir a alguien para poder derrocar directamente a Jezabel, porque su dominio se había extendido, no solamente vemos en el sentido de acá, sino en todo el pueblo por completo. Entonces, claro, Dios tiene que levantar un profeta, levantar un guerrero que sea exclusivo para matar a Jezabel. Y vemos en ese panorama, lo que quiero enfatizar es qué tanto poder, tanta influencia en el ámbito espiritual tenía Jezabel, que Dios tiene que levantar a una generación, a un hombre, para que pueda exterminar a esa mujer por completo y no directamente mandar a uno de sus profetas. Sí, porque lo que pasa es que incluso yo entiendo que en algún punto Elías se tomó una atribución que ningún profeta se había tomado. Por ejemplo, cuando Elías degolla a los 450 profetas de Baal en el río, yo entiendo que esa es una acción que en cierto modo Elías no debió haber tomado, porque un profeta no está para dar muerte. Exacto. Ese es un aspecto. Eso de alguna manera demuestra quizá lo tosco que era el ministerio profético del propio Elías. Y esa es la razón por la que se va. Ahora bien,
cuando tú ves ese aspecto, esos versículos que tú enfocas, que Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces él le habla de eso. Yo veo algo un poquito diferente. Cuando tú, por ejemplo, te vas al contraste anterior y ves que Elías cae en una depresión porque dice que quiere quitarse la vida. ¿Quién es él? Que sus padres realmente son mejores que él y él no merece estar vivo, sino que lo están persiguiendo. Ahora, hay algo aquí en Elías que a mí me llamó bastante la atención y quiero utilizarlo para responder eso que tú dices. Por ejemplo, el capítulo 18, versículo 22, dice Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Oiga bien, y entonces cuando él le responde a Dios en el capítulo 19 que tú mencionas, versículo 10 dice, he sentido un vivo celo por el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo veo que Elías tiene aquí lo que nosotros pudiéramos decir o un trauma o tiene una condición un poquito especial, porque yo recuerdo que el servidor de acá le había dicho a Elías, recuérdate que yo soy el siervo de acá, pero yo realmente he preservado la vida a 100 de los profetas. Y como Elías en el Monte Carmelo dice que él es el único que queda, y como ahora Dios le dice que él es el único profeta que queda. Aquí es donde va mi posición con relación al tema de por qué Elías está corriéndole a Jezabel. Y es que yo entiendo que realmente mi posición muy particular es, aunque no es la posición de la mayoría, Elías realmente no le corre a Jezabel. Elías realmente le corre a un problema que es mayor que Jezabel. Y es al siguiente problema, que Israel se quedase sin profeta. ¿Por qué? Cuando él le responde a Dios, dice, he tenido un vivo celo por Dios, por Jehová. Y Dios no se lo refuta. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta. Lo que le dice Abdías a Elías es, yo he preservado a 100 de los hijos de los profetas. No significa que ellos están instituidos como el profeta de Israel. Para que haya un profeta de Israel, ¿quién tiene que establecerlo? Dios, ungiéndolo a través de ¿quién? Del profeta que queda. Por eso, cuando nosotros vemos ese contexto que tú tienes ahí en Segunda de Reyes, ¿verdad? Versículo 9, el versículo número 30 dice, vino después Jehú y Asael, el versículo anterior, donde Dios le dice, unge a Jehú como rey de Israel, unge a Eliseo como tu sucesor, y entonces ungirás a Asael como rey de Siria. Si nos fijamos, si Jezabel mata a Elías, no había quien ungiera a un profeta sucesor. Realmente tenía que darse de esa manera. Por esa razón yo entiendo que la depresión en la que entra Elías es diciendo, yo soy el profeta de Israel, yo soy el que ha preservado la vida, he demostrado que he tenido la autoridad para 3 años y medio no haber agua, no llover nada, que la siembra se sequen, que no haya fruto. He matado a los 450 profetas y sin embargo mi pueblo no me respalda, el rey no me respalda, y ahora Jezabel, que es una extranjera, me está buscando para quitarme la vida. En pocas palabras, Elías cae en una depresión ministerial. Es la depresión donde el predicador, el pastor cae y dice, oye, yo estoy predicando la verdad, estoy hablando de Dios, estoy diciendo las cosas correctas y la gente que deberían respaldarme, en vez de respaldarme, me están atacando. Yo entiendo el poderío de Jezabel y lo comprendo, pero cuando Dios unge a Asael y unge a Jehú para que sean ellos quienes se encarguen de Jezabel, me dice a mí también que realmente dentro del contexto de la parte profética de Elías, ¿verdad? No tenía él la autoridad delegada para poder confrontar a Jezabel y tenía Dios que esperar que llegara ese momento. Claro, Elías cometió un error y Dios se lo reclama. No debió haber abandonado su posición, porque si Dios le había preservado la vida, aunque Jezabel hubiese dado un dictamen de muerte sobre él, él no iba a morir realmente. Y en esa parte yo entiendo que Elías sí cometió realmente un problema. No obstante, Dios en su misericordia realmente le da una respuesta a Elías que yo entiendo que lo deja satisfecho y Elías sale de Oreb contento con el Señor. Sí, pero si nos fijamos también, todo lo que he dicho es un momento interesante y muy válido. Pero hay que un detalle que resaltar. Si Elías había dicho, por mi palabra no va a llover, y había pasado todo ese, y lo habían buscado para matarlo, para prenderle, y Dios lo preservaba la vida, ¿por qué Elías entonces sale corriendo a alguien que no tenía la autoridad, que era una usurpadora, que tenía una autoridad,
que no le correspondía. Porque si él le salió corriendo, por ejemplo, no le salió corriendo directamente a Acab nunca. Si no se escondía porque no era el tiempo para salir, para manifestarse. Claro. Pero vemos que automáticamente él mata a los profetas, es que le entra la depresión. Porque él no le correspondía hacer esto, como tú estabas mencionando ahorita. A él darle paso a una legalidad, le dio autoridad a Jezabel de que, a través de esa legalidad, de ese error que cometió, de que pudiera atacarlo. Anterior a eso, no vemos que en ningún momento Jezabel ataca a Elías. No. Sino que lo ataca después, que él afecta directamente sus intereses, y ataca sus intereses y viola un principio. El profeta no tenía que darle muerte. Esa parte de matar a los profetas nació directamente de él. Porque Dios desciende fuego y hace todo. Dios podía matar a los profetas en ese momento y Dios no lo hizo. Entonces Elías se toma la atribución, mata a los profetas de Baal, sale corriendo cuando Jezabel le dijo, ¿tú hiciste eso? Prepárate. Él conocía la autoridad de Jezabel, pero sabía que Jezabel estaba por encima de Acab en autoridad. Claro. Sale corriendo de Jezabel, se esconde. Entonces Dios tiene que llamarle y decir, mira, vete, porque yo voy a ungir a Hazael, voy a ungir también a Jehú y voy a ungir también a Eliseo, que va a ser tu sucesor. Pero hay un detalle muy interesante, que quienes ungen a todo esto, no es Elías, no es Elías que lo unge, sino es Eliseo. Cuando Dios le da la palabra profética, por decirlo así, a Eliseo, a Elías, de que va a ungir a Jehú, pero quien ungió a Jehú fue Eliseo. Sí, claro, fue su sucesor que lo ungió. Elías se va. Entonces, Elías, Dios se lo lleva, dice, ok, tú querías salir de esta ecuación, de este problema, yo te voy a sacar del problema, pero hay que resolver esta situación. Claro. Entonces, unge a Jehú. Y mira un detalle muy interesante, que antes de Jehú acabar con Jezabel, dice, el 2 de Reyes 9, capítulo 30. Vino después Jehú a Jereel, y cuando Jezabel lo vio, se pintó los ojos con antimonio, y se atavió su cabeza, y se asomó sobre su ventana. Ajá. ¿Por qué Jezabel, en este momento, resaltando esta cualidad de Jezabel, cuando va Jehú, se empepilla, se pone la mejor ropa, se pone espléndida, se pone agradable hacia los ojos del profeta, hacia los ojos del hombre que la va a exterminar? ¿Por qué? Porque la influencia que ella tenía, sabía que Jehú no estaba dentro de su dominio. Tenía que seducirlo. ¿Para qué? Para llevarlo a su terreno. Claro. Como ya había hecho con seducción ¿a quién? A Acab y a los demás que había conquistado ella a través de la seducción que tenía. Pero vemos que Jehú no le pone la mano. Jehú dice, ¿quiénes de Jehová están allí con lo que sean de Jehová? Que acaben con ella. Y quienes los matan son eunucos. Sí, claro. Gente que no tienen debilidad en esa área. Porque, enfatizando lo que te mencionaba ahorita, para mí, Elías le corrió porque también era un hombre sujeto a pasiones. Y la influencia que estaba predominando en el pueblo de Israel, cedida por Acab, aparte de servir a Baal, estaba también la influencia sexual que tenía Jezabel. No estoy diciendo con esto que Elías había pecado, sino que él sabía que dentro de sus debilidades, la influencia que tenía ella, fíjense que Dios tuvo que ungir a alguien especial que no estaba ni siquiera allí, que no pertenecía a quién, a ese reino. Porque ya estaban todos, ¿qué? Bajo la influencia directa necesariamente de Jezabel. Entonces Dios tiene que levantar a Jehú para que Jehú, siendo ungido, Jehú así ni siquiera le pone la mano, sino que envía a los eunucos de ella directamente para que la tiraran del balcón y morir allí. Ahí determina qué tan grande era la influencia que estaba poseyendo el pueblo de Israel a través de la influencia que Acab había permitido cuando se casó con esta sacerdotisa, y esa falta de carácter en la autoridad de Acab se dio a que el pueblo de Israel se contaminara, no en el ámbito solamente de servir a los dioses de Baal, sino también dentro del ámbito de las conductas sexuales, que vemos como Dios juzgó al pueblo de Israel cuando Balaam le dio las estrategias al rey de Moab de cómo podía exterminar el pueblo de Israel, haciéndolo pecar a través del ámbito sexual. Amén. Estos son temas que siempre van a producir muchos debates y van a haber muchas opiniones encontradas, porque el contexto de Elías, el contexto de Acab y el contexto de Jezabel es bastante amplio. Es un contexto muy amplio, así que nosotros esperamos que este contenido sea de edificación para ustedes. Suscríbase, recuérdese a nuestro canal, síganos en Valle de Esperanza TV para más contenido que estaremos compartiendo con ustedes. Dios le bendiga y bendiciones.